SINRECO. Proceso ingreso de bienes por primera vez al sistema, registro sin factura. El usuario ingresará al menú Gestión de bienes, Administración de bienes o inventarios, habilitante de ingreso, opción para el perfil de usuario de amanuense, se despliega la pantalla principal, que contiene Manual de usuario para descargar. Opciones de búsqueda por ruta de abastecimiento. Número de habilitante de ingreso. Número de compromiso. Estado del habilitante de ingreso. Nombre del proveedor. Fecha del habilitante de ingreso. Fecha del compromiso. Para crear un habilitante de ingreso, el usuario dará clic en Crear, se despliega la pantalla creando habilitante de ingreso. El usuario selecciona la ruta de abastecimiento. Selecciona el nombre del proveedor. Registra número de compromiso, documento que respalda el registro. Selecciona la fecha del compromiso, para el caso la fecha del contrato. Registra una descripción del compromiso. Selecciona la fecha del habilitante de ingreso. No se activa el botón Requiere factura. Se da clic en Guardar, el sistema consulta si estamos seguros de realizar el registro, indicamos que sí y el registro se visualiza en el grid de la pantalla. El grid contiene número de orden, número de habilitante de ingreso, ruta de abastecimiento, información del compromiso, montos, proveedor, estados, acciones con las opciones de editar o anular. Continuamos ingresando al habilitante de ingreso, para lo cual bajamos de nivel y se nos despliega la pantalla del detalle del habilitante de ingreso, en el cual podemos vincular artículos al habilitante. Damos clic en el botón Crear, se despliega la pantalla creando artículos habilitante. Se selecciona Búsquedas y filtros del recurso logístico. Ejemplo, Intendencia. Se selecciona Conjunto. Ejemplo, Indumentaria. Se selecciona Subconjunto. Ejemplo, Vestuario. Se selecciona Categoría. Ejemplo, Casual. Buscamos y seleccionamos el artículo. Ejemplo, Uniforme de campaña. Registramos la cantidad. Ejemplo, 100. Registramos el valor unitario sin IVA. De forma automática se calcula el subtotal. Seleccionamos si el registro graba 12% o 0% de IVA, ejemplo, 0%. De manera automática se calcula el valor del IVA y el valor total. Activamos o no el botón de Activar serie o lote. Si activamos, el usuario deberá registrar la serie o lote de cada bien. Si no se activa, el sistema de manera automática generará una serie o lote según corresponda. Para el ejemplo, registraremos un artículo activando y otro sin activar. Se da clic en Guardar y el registro se visualizará en el grid de la pantalla del detalle del habilitante de ingreso. El grid contiene nombre del artículo, cantidad, montos de precio unitario, subtotal, IVA, total. Número de bienes entregados, número de bienes pendientes. Acciones con la opción de editar. El usuario creará los artículos necesarios que deben ser vinculados al habilitante de ingreso.
En el ejemplo 2 no vamos a activar el botón serie o lote. En el grid se puede realizar la actualización del detalle de artículos del habilitante de ingreso. El usuario ingresará al botón editar. Se reflejará la ventana actualizando artículo habilitante, se modifica la información necesaria. Se da clic en guardar y el registro quedará actualizado en el grid. Los montos calculados por cada ítem se visualizará en el habilitante de ingreso como un total del documento. Continuando con el proceso, el usuario ingresará a la pestaña Documentos administrativos y se desplegará el grid para subir el respaldo del registro. Para el caso puede ser el acta entrega-recepción. Damos clic en Crear, se despliega la pantalla creando archivo secundario, se selecciona el documento, se da clic en Guardar. El sistema consultará si está seguro de crear el documento, indicamos que sí, y el archivo se visualizará en el grid. El grid contiene número ordinal, archivo subido, estado habilitado activo o inactivo, acciones con la opción de observaciones. El usuario podrá desactivar un archivo, dando clic en el botón de habilitado, el sistema consultará si está seguro de realizar la acción, indicamos que sí. El sistema desplegará la pantalla para registrar observación, una vez registrado, damos clic en guardar y se visualizará como inactivo en el grid. El usuario podrá visualizar lo descrito ingresando a la acción Observaciones, en donde se guardan las últimas observaciones realizadas. El usuario podrá activar un archivo, dando clic en el botón de habilitado, el sistema consultará si está seguro de realizar la acción, indicamos que sí. El sistema desplegará pantalla para registrar observación, una vez registrado, damos clic en guardar y se visualizará como activo en el grid. El usuario podrá visualizar lo descrito ingresando a la acción Observaciones. Continuando con el proceso, ingresamos a Registro de entrega de bienes, opción para el perfil de usuario de Amanuense. De manera automática se visualiza el habilitante de ingreso previamente creado. Además se despliega Manual de usuario para descargar. Opciones de búsqueda por ruta de abastecimiento, número de habilitante de ingreso, número de compromiso, estado del habilitante de ingreso, nombre del proveedor, fecha del habilitante de ingreso, fecha del compromiso. Bajamos de nivel al detalle del habilitante de ingreso, en donde se registrará conforme lo indica el documento del compromiso. Si la entrega es total o parcial, damos clic en el botón Crear. El sistema despliega la pantalla creando registro de entrega de bienes. El usuario seleccionará tipo de entrega, entre total o parcial. Ejemplo, total. Seleccionará el número de entrega. Si el tipo de entrega es total, el número de entrega es único. Ejemplo, única. Se da clic en guardar, el sistema consultará si estamos seguros de crear el registro. Si selecciona sí, se guardará y lo registrado se visualizará en el grid de la pantalla. El grid contiene número de orden, tipo de entrega, número de entrega, acciones de editar o eliminar. Continuando con el proceso, bajamos de nivel y se despliega la pantalla para realizar la vinculación de los artículos con el almacén, unidad militar que va a recibir los bienes. El usuario da clic en el botón Crear y se despliega la pantalla creando asignación en almacén. Se selecciona la unidad militar que recibirá los bienes. Se selecciona el almacén que recibirá los bienes.
Se selecciona el artículo que en el almacén se recibirá, se despliega los artículos previamente registrados en el habilitante de ingreso. Se registra la cantidad de artículos a recibirse. En la pantalla podemos visualizar los campos, cantidad total, cantidad asignada, cantidad por asignar, con la finalidad de mantener un control de la cantidad de bienes que se registran durante la vinculación artículo, unidad militar, almacén. Se da clic en guardar y lo registrado se visualizará en el grid de la pantalla. El grid contiene número de orden, artículo, almacén, unidad militar que recibirá los bienes, cantidad, subtotal, valor IVA, total, acciones de editar o eliminar. Se continúa con la creación de los ítems, hasta concluir con la cantidad total establecida en el habilitante de ingreso. Para el ejemplo, se selecciona la unidad militar. Se selecciona el almacén de la unidad militar. Se selecciona el artículo. Se describe el número de bienes a recibir. Se despliega los campos de cantidad total, cantidad asignada, cantidad por asignar, en donde podemos visualizar los registros realizados o pendientes. En cada registro se visualiza las acciones de editar o eliminar. El usuario podrá actualizar un registro o eliminar el mismo. El usuario con perfil de amanuense, una vez que concluyó este proceso, coordina con el usuario del perfil de guardalmacén para que continúe el proceso. El usuario con perfil de guardalmacén, de o los almacenes que recibirán los bienes por primera vez, deben ingresar al menú Mis almacenes. Almacenes. Se despliega la pantalla de acceso a los almacenes del usuario con perfil de guardalmacén, donde se visualiza Manual de usuario para descargar, el detalle de los almacenes, por número ordinal, unidad militar, nombre del almacén, recurso logístico, acciones. El usuario se ubicará en el menú del almacén que recibirá los bienes e ingresará al menú Acciones, Bienes nuevos, Registro inicial de bienes, se despliega la pantalla principal que contiene Manual de usuario para descargar. Opciones de búsqueda por ruta de abastecimiento, número de habilitante de ingreso, número de compromiso, estado del habilitante de ingreso, nombre del proveedor, fecha del habilitante de ingreso, fecha del compromiso. De manera automática el sistema reflejará el registro del habilitante de ingreso previamente ingresado por el usuario del perfil de amanuense. El usuario debe bajar de nivel para visualizar el tipo de entrega y el número de entrega del habilitante de ingreso. Baja de nivel en el tipo de entrega y visualizará la información de los bienes que debe recibir en su almacén. Una vez recibidos y verificados los bienes físicos, el usuario debe registrar la serie o lote, dependiendo la clase de bien. El usuario da clic en registrar lotes, esto es en los bienes de inventario, se despliega la pantalla lista de lotes, en donde si fue activado el botón de registrar serie o lote en la cabecera del habilitante de ingreso. El usuario deberá registrar el o los lotes por artículo, da clic en crear, se despliega la pantalla creando lote. Misma que contiene nombre del artículo, dos campos de cantidad total de entrega y cantidad registrada. El usuario deberá: se registra el lote, se registra la cantidad del lote, se registra de ser el caso fecha de fabricación, se registra de ser el caso fecha de vencimiento. El usuario da clic en guardar y continúa con el registro de lotes cuantas veces sean necesarias, hasta que el número de bienes en los lotes sea igual a la cantidad de bienes que se deben recibir en ese almacén. Para el ejemplo, y como se visualiza en los campos de cantidad total de entrega son 100 y en cantidad registrada se visualiza que hemos ingresado 50, por lo tanto,
Registramos la diferencia. El usuario da clic en el botón Guardar y volvemos a la página de lista de bienes, en donde podemos visualizar el grid de los registros, el código del bien. Se generará una vez que se guarde la información y en esta ventana el usuario podrá realizar la actualización de información, del lote o de las fechas de elaboración o de vencimiento, para lo cual se da clic sobre el icono de lápiz, se actualiza la información y damos clic en Guardar. Si requiere visualizar la información registrada, el usuario da clic en el botón de registrar lotes si necesita modificar información. Realiza el cambio donde se refleje el icono de lápiz, da clic en guardar, el sistema consulta si está seguro de realizar la actualización. Se indica que sí, y la información se actualiza y se puede visualizar en el grid los cambios. Salimos de la pantalla dando clic en Cancelar, retornamos a la pantalla de registros del detalle de los bienes recibidos y continuamos con el registro de serie o lote de los siguientes bienes. Para el ejemplo, los generadores, por ser bienes de larga duración, registramos series. Damos clic en Registrar series, se despliega la pantalla de lista de ítems, en donde se visualizan los bienes uno por uno. Como en el detalle del habilitante de ingreso no se activó el botón de registrar serie o lote, de manera automática el sistema generará esta información una vez que se dé clic en guardar. Se puede visualizar en el grid: número de orden, código del bien, serie, cantidad, valor unitario, valor total. Como en este ejemplo no debe registrar la serie, el usuario da clic en el botón Guardar y los registros quedan guardados. Para poder visualizar los códigos y series generados de manera automática por el sistema, ingresamos nuevamente a Registro de serie. Se despliega la pantalla que contiene la información generada de manera automática por el sistema. Salimos de la pantalla, dando clic en el botón Cancelar. El usuario, al ingresar a la pestaña Documentos administrativos, puede visualizar el documento que previamente fue registrado por el amanuense, pudiendo descargar este archivo. Continuando el proceso, el usuario debe ingresar a la pestaña Acta de entrega provisional, en donde dará clic en el botón Generar, se despliega la pantalla generando acta de entrega provisional. Selecciona la fecha, se visualizan los bienes que van a ser contenido del acta provisional, da clic en el botón Guardar. El sistema consultará si estamos seguros de generar documento, se selecciona sí, se crea el documento y el registro se visualizará en el grid de la pantalla. El usuario baja de nivel y se despliega la pantalla de visualización de documentos. Da clic en el botón Crear y se despliega la pantalla creando archivo secundario, se selecciona el documento, da clic en el botón Guardar. El sistema consultará si estamos seguros de crear documento, se selecciona sí, se crea el documento y el archivo se visualiza en el grid de la pantalla. El usuario con perfil de guardalmacén, una vez que concluyó este proceso, coordina con el usuario del perfil de amanuense para que continúe el proceso. El usuario con el perfil de amanuense ingresa al menú Gestión de bienes, habilitante de ingreso, se visualiza que el habilitante de ingreso, que se encuentra en estado de ejecución y en acciones, se activó el botón Gestionar órdenes de ingreso, da clic en el botón mencionado y se despliega la pantalla de vinculación de la orden de ingreso con las actas de entrega provisionales. Esta pantalla tiene opción para descarga del manual de usuario, opciones de búsqueda por número de orden de ingreso, estado habilitado, activo o inactivo,
El usuario da clic en el botón Agregar acta de entrega provisional, se despliega la pantalla Lista de actas de entrega provisional. El usuario selecciona el documento que se vincula a la orden de ingreso, da clic en el botón de aceptar y se despliega en el grid la información de la cabecera de la orden de ingreso. El grid contiene número ordinal, número de orden de ingreso, fecha, proveedor, almacén, subtotal, valor IVA, total, acciones con la opción de editar. El usuario puede verificar los bienes ingresando a la pestaña de detalle, siendo estos los bienes constantes en las actas de entregas provisionales. El grid del detalle contiene número ordinal, número de acta provisional, almacén, unidad militar, fecha del acta, subtotal, valor IVA, valor total. El usuario al dar clic en la pestaña Resumen podrá visualizar el detalle de los bienes que se han vinculado al seleccionar el acta provisional. El usuario debe dar clic en el botón de editar y se despliega la pantalla actualizando orden de ingreso. Se selecciona la fecha de la orden de ingreso. Se puede visualizar la información principal registrada en el habilitante de ingreso, como número de orden de ingreso, número de habilitante de ingreso, número de compromiso, almacén unidad militar, tipo de motivo de movimiento, fecha de la orden de ingreso, fecha del habilitante de ingreso, fecha del compromiso, proveedor. Se selecciona el motivo de movimiento. Se registra una descripción de ser el caso. Se da clic en guardar, el sistema consultará si estamos seguros de actualizar el registro. Si selecciona sí, se guarda y lo registrado se visualiza en el grid de la pantalla. El usuario da clic en el botón Generar, se despliega la pantalla generando archivo de la orden de ingreso. Se visualizan los bienes que contendrá el documento, código, nombre, serie o lote, cantidad, valor unitario y valor total. Se da clic en guardar, el sistema consulta si estamos seguros de generar el documento, se selecciona sí. Cuando el usuario tenga el documento legalizado, da clic en la pestaña Documentos administrativos. Se visualiza el nombre orden de ingreso, baja de nivel. Da clic en el botón Crear y se despliega la pantalla de Creando archivo secundario. Subimos el archivo. Se da clic en el botón Guardar, el sistema consultará si está seguro de realizar la creación, indicamos que sí, y se visualizará el documento subido. El usuario con perfil de amanuense, una vez que concluyó este registro, coordina con el usuario del perfil de guardalmacén para que continúe el proceso. El usuario con el perfil de guardalmacén ingresa al menú Mis almacenes, opción Almacenes, selecciona el almacén que va a realizar el registro. E ingresa a Acciones, Bienes Nuevos, Comprobante de ingreso. Se despliega la pantalla principal, que tiene Manual de usuario para descargar, opciones de búsqueda por comprobante de ingreso,
Estado de habilitado activo o inactivo. De manera automática el sistema crea el registro del comprobante de ingreso vinculada a la orden de ingreso previamente registrada por el amanuense. Para visualizar los bienes que están relacionados con el comprobante de ingreso, bajamos de nivel y se visualiza el o las actas de entregas provisionales que fue generada en el mismo almacén. El grid contiene número ordinal, número del acta provisional, almacén unidad militar, fecha del acta, subtotal, valor IVA, total, acciones de editar, generar, revertir. El usuario dará clic en la pestaña Resumen y se reflejarán los bienes del comprobante de ingreso. El grid contiene número ordinal, nombre del artículo, cantidad, precio unitario, subtotal, valor IVA, total. El usuario dará clic en el botón Editar, se despliega la pantalla actualizando comprobante de ingreso. Se selecciona la fecha del comprobante de ingreso. Se puede visualizar la información principal registrada en el habilitante de ingreso y en la orden de ingreso, como número de comprobante de ingreso, número de orden de ingreso, número de habilitante de ingreso, número de compromiso, almacén, unidad militar. Tipo de motivo de movimiento. Fecha del comprobante de ingreso. Fecha de la orden de ingreso. Fecha del habilitante de ingreso. Fecha del compromiso, proveedor. Motivo de movimiento. Descripción, la cual puede ser modificada. Se da clic en Guardar, el sistema consultará si estamos seguros de actualizar el registro. Se selecciona sí, se guardará y lo registrado se visualizará en el grid de la pantalla. El usuario da clic en el botón Generar, se despliega la pantalla generando archivo del comprobante de ingreso. Se visualizan los bienes que contendrá el documento. Se da clic en Guardar, el sistema consultará si estamos seguros de generar el documento, se selecciona sí. Cuando el usuario tenga el documento legalizado, da clic en la pestaña Documentos administrativos, se visualiza la orden de ingreso subida por el usuario con el perfil de amanuense y comprobante de ingreso. Baja de nivel. Da clic en el botón Crear y se despliega la pantalla de Creando archivo secundario, subimos el archivo. Se da clic en el botón Guardar, el sistema consultará si está seguro de crear el documento, indicamos que sí y se visualizará el documento subido. También se puede visualizar la orden de egreso que previamente fue subido por el usuario del perfil amanuense. Si el proceso administrativo continuó de manera normal, el usuario dará clic en el botón Finalizar. El sistema consulta si está seguro de realizar el proceso cerrando el proceso de ingreso de bienes por primera vez sin factura y el inventario del almacén se alimenta con la finalización de este registro.